Nuestra visión de Jesús importa. Nuestra cristología importa. Importa porque afecta todo lo que creemos y hacemos como cristianos. Y en esta cultura en la que vivimos, tenemos una visión de Jesús que está más que ligeramente desviada. Pensamos en Jesús no como un personaje muy masculino. Por ejemplo, cuando piensas en las imágenes que tenemos de Jesús, y para ser completamente transparente, tengo un problema con la representación de un europeo afeminado con el cabello de un modelo de champú, manos que nunca han conocido un día de trabajo arduo y pies que nunca han caminado una milla. Esa es la imagen visual que tenemos de Jesús, esa representación afeminada, feminista, europea y hermosa. Isaías dijo que no seríamos atraídos por su apariencia, pero en nuestras imágenes, Él es hermoso. Esto además dice algo sobre cómo realmente pensamos acerca de las personas. Equiparamos la rectitud con la apariencia física. Valoramos la belleza por encima de todo, y ni siquiera en el sentido correcto de la palabra. Pero lo que creemos sobre Él teológicamente está estrechamente alineado con lo que percibimos sobre Él visualmente. Porque pensamos en Jesús como alguien suave. Pensamos en Jesús como alguien que no confronta a las personas. Pensamos en Jesús como el Dios que viene a disculparse por lo que hizo el Dios del lado izquierdo de la Biblia. Lo vemos como una administración más amable y gentil. Y como resultado, cuando nos encontramos con personas, nuestra evangelización se ve afectada por nuestra visión de Jesús. Cuando la iglesia escribe canciones, nuestra adoración se ve impactada por nuestra visión de Jesús. Estamos como si estuviéramos cantando a un modelo europeo de champú afeminado con manos perfectas y pies impecables. Cuando reflexionamos sobre nuestra teología, ¿cuál es la razón más grande o el problema más grande que las personas tienen con la doctrina de la elección? Simplemente no parece agradable. Y es una cosa tener estas opiniones e ideas en aislamiento. Es otra cosa tener estas opiniones e ideas en oposición directa a lo que vemos en las Escrituras. Eso es problemático. Que nuestra cristología esté completamente sesgada y como resultado, toda nuestra teología práctica se elabore de una manera que degrada al Cristo de las Escrituras. Con eso en mente, echemos un vistazo a Jesús, ¿de acuerdo? Abran sus Biblias en el primer capítulo del último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Y como es siempre mi práctica, tengo que... Sé que las personas no quieren que adopte un tono profesoral cuando abro Apocalipsis, pero tengo que hacerlo por un momento. Deben permitirme al menos un momento para ser profesor y darles una lección que necesitan recibir. ¿Está bien? Solo por un momento. Aquí está la lección. El libro de Apocalipsis no lleva una S al final. Solo recuerden eso, ¿de acuerdo? Donde sea que vayan por el resto de sus vidas, recuerden eso. Es solo una revelación, ¿de acuerdo? Apocalipsis. A veces cuando les digo esto a las personas, en la siguiente mención del libro, yo mismo pongo una S. Mientras estamos ahí, quiero que vean algo aquí. Me encanta esta carta. No siempre me encantó esta carta. En realidad fue la primera carta que leí como nuevo cristiano. La primera que leí como nuevo cristiano. Solo fui al final tratando de entender algunas cosas. Probablemente no fue... Bueno, no hay problema. Simplemente no fue una buena idea. Sí, simplemente no fue una buena idea comenzar ahí. Pero sí, fue el primer libro que leí. No crecí en la iglesia. No crecí cerca del Evangelio. Fui criado en el sur de Los Ángeles, California, por una madre adolescente budista. La primera vez que escuché el Evangelio fue en mi primer año en la universidad. Y lo primero que leí como nuevo creyente fue Apocalipsis. Así que fue algo traumático para mí. Encuesta tras encuesta tras encuesta, hablas con personas cristianas sobre el libro que les encantaría escuchar predicado en la iglesia. Y en la parte superior de la lista está Apocalipsis. Encuesta tras encuesta tras encuesta hablas con pastores sobre el libro que no quieren predicar en la iglesia. En la parte superior de la lista está Apocalipsis.
Y muchas personas nunca escuchan predicar sobre Apocalipsis. Y si lo hacen, es solo de los primeros 5 capítulos. Estamos terminando Apocalipsis en las próximas semanas en la iglesia. Estamos en el capítulo 21 ahora mismo, y lamento no haber pasado más tiempo en mi ministerio en este libro en particular. Es absolutamente magnífico, y una de las cosas que amo de él es su estilo literario. Este libro está escrito de manera hermosa, y quiero darles un sabor de eso mientras comenzamos aquí. Vamos a centrarnos principalmente en ese segundo párrafo que comienza en el versículo 4. Pero quiero retroceder un poco para que puedan obtener un sabor del ritmo de lo que yo llamo el vals de Apocalipsis. Hay números en este libro que son importantes, ¿verdad? Y somos conscientes de los números y su importancia. Sabemos que el número 12, por ejemplo, es importante porque es el número del pueblo de Dios. Sabemos que el número 10 es importante, uno de los números de la completitud, aunque generalmente es un número reservado para el otro lado, para la bestia y el falso profeta, y así sucesivamente. Sabemos que el número 7 es ese número de perfección o completitud. Lo sabemos porque el número 7 es muy importante, y que hay un número correspondiente 3.5 que es un 7 quebrado. Eso también es muy importante. Y si comprenden que 7 es perfección y completitud, entonces 3.5 es un 7 quebrado. Hay muchas cosas en el libro de Apocalipsis que simplemente se abren para ti con esta comprensión, como ese periodo de 3 años y medio, por ejemplo, que ves una y otra vez. Está el número 4. El número 4 es el número de la tierra y particularmente de las personas de la tierra o de las 4 esquinas de la tierra. Luego está el número 3. El número 3 sirve un propósito dual en Apocalipsis. Por supuesto es una referencia a nuestro Dios Trino, pero también es una referencia a lo que me gusta llamar el vals de Apocalipsis. Hay un ritmo en esta carta. Un 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muchas cosas que ves vienen en tríadas, y creo que es una especie de dispositivo mnemotécnico para ayudar a la iglesia primitiva a recordar este libro, porque cuando tienes cosas que vienen en un ritmo así, es mucho más fácil recordarlas. Pero escuchen, si quieren. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviando a su ángel a su siervo Juan. Hay un 1, 2, 3, Dios se lo dio, Él se lo dio a su ángel. Se lo dio a su siervo, quien, 1, dio testimonio de la palabra de Dios, 2 de Jesucristo, y 3 de todo lo que vio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí hay otro. Bienaventurado el que lee en voz alta las palabras de esta profecía. Bienaventurados los que escuchan, y bienaventurados los que guardan lo que está escrito en ella. El tiempo está cerca. 3 tríadas. Ahora vengan al siguiente párrafo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuántos de ustedes saben que había más de 7 iglesias en ese tiempo en Asia? Él elige estas 7 iglesias. Ese número 7 es un número de completitud, que Él está hablando a todas las iglesias. A las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes. ¿De quién? 1. De aquel que es, que era y que ha de venir. 2 de los 7 espíritus que están delante de su trono, 3 y de Jesucristo. Detengámonos aquí. Creo que cuando comprendes el patrón y el uso de los números, entiendes la identidad de los 7 espíritus que están delante del trono. Aquí se está prefigurando una imagen de la sala del trono, este trono que veremos en los capítulos 4 y 5. Y la imagen aquí es una imagen que tendrá mucho más sentido cuando entendamos este candelabro frente al trono y el aceite en estos candelabros. Entendemos que este es un lenguaje que se usa para referirse al Espíritu Santo, siendo el número 7 ese número de completitud o perfección. También entendemos que esta es una presentación de la Trinidad. Está el Padre, el que era, el que es y el que ha de venir. Está el Hijo, Jesucristo, y entre estos dos están estos 7 espíritus.
¿Estamos hablando de una referencia trinitaria al Padre, el Hijo y los ángeles? ¿O al Padre, el Hijo y algún otro espíritu? No. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué es esto significativo? Bueno, porque la primera cosa que vemos sobre la identidad de Jesucristo es que Él es un miembro de la deidad. No solo que Jesús es Dios. No solo eso. Y realmente creo y me he convencido de que no somos tan trinitarios como deberíamos ser. Pero hay una imagen trinitaria clara aquí. No solo es que Jesús sea Dios, sino que es un miembro de la Trinidad. No solo que Jesús sea divino, sino que Él es un miembro de la Trinidad, que ha existido eternamente como Dios. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cierto, la palabra utilizada aquí para preeminencia también deja muy claro que el término primogénito aquí trata sobre la preeminencia. Y luego en el versículo 19 hay un porqué. Así como en el versículo 16 tuvimos un porqué que explicaba lo que Pablo quería decir, aquí tenemos un porqué que explica lo que Pablo significa. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque en Él habitó toda la plenitud de Dios. ¿En quién? En el hombre Jesucristo. Él no era solo un buen hombre, era el Dios hombre. Porque en Él habitó toda la plenitud de Dios. Esto es completamente inimaginable, prácticamente insondable, que Dios se hiciera hombre. Pero eso es exactamente lo que sucedió. Dios, nuestro Creador, se hizo hombre, nuestro Redentor. Y no solo eso, versículo 20. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí está el porqué. El Dios que creó el mundo y todo lo que hay en él, aquel que es preeminente sobre toda la creación, toma una naturaleza humana para redimir a los pecadores. Desde una perspectiva teológica, lo que sucede aquí es que el primer Adán cae en pecado, y todos nosotros en él caemos, porque él es nuestra cabeza representativa. Y el último Adán, Jesucristo, cumple la ley y es completamente y absolutamente justo, mientras que el primer Adán no lo fue. Y debido a eso, él se presenta a sí mismo como la cabeza representativa de todos los que ponen su fe en él, para que podamos encontrar vida en él. Y como nuestra cabeza representativa, Cristo cumple la ley en nuestro lugar, para que su justicia pueda ser imputada a nosotros, y muere la muerte que merecemos, para que nuestra pecaminosidad pueda ser imputada a él. Y Pablo toma todo eso y lo resume en esta frase: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Luego continúa explicando en el versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Por cierto, noten esta trifecta. ¿Por qué necesitaban esto? ¿Por qué necesitamos al Dios hombre? Porque estábamos alejados de Dios. Porque éramos enemigos en nuestra mente hacia Dios. Y porque en ese alejamiento y esa enemistad estábamos comprometidos en malas obras. Y servimos a un Dios santo y justo que no puede ignorar eso. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Esa es la razón. Que aunque tomó una naturaleza humana en su encarnación, no comenzó a existir en la encarnación. Y aunque se relaciona con su Padre en la Trinidad económica, siendo enviado por su Padre y empoderado por el Espíritu, incluso mientras está aquí en su naturaleza humana, no obstante, Él posee esta naturaleza divina también. Esa unión hipostática de la que hemos oído hablar antes, que Él es completamente Dios y completamente hombre. Es una cosa decir que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Es otra cosa decir que Él es parte de la deidad,
y que ha existido eternamente en perfecta unión con el Padre y el Espíritu, siempre en perfecta unidad y armonía con el Padre y el Espíritu, completamente y absolutamente igual al Padre y el Espíritu. Él es Dios. Esto es significativo por varias razones. Primero, es significativo en nuestra adoración. Adoramos al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu. Oramos al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu. Nuestra adoración es trinitaria. Cuando bautizamos, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro bautismo es trinitario. Pero aquí hay otra cosa. A un nivel muy práctico, recuerden que les dije que esto afecta a nuestra adoración. Sí, lo hace. Pero también afecta a nuestro testimonio. ¿Cómo afecta a nuestro testimonio? Permítanme darles un ejemplo. Es muy común que las personas digan, especialmente por ejemplo en relación con toda la reciente controversia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y cosas por el estilo. Si has tenido una discusión con alguien sobre este tema, te habrás encontrado con personas que dicen, sí, pero Jesús nunca dijo nada sobre la homosexualidad. Bueno, en primer lugar eso no es cierto. Jesús en el Sermón del Monte habla sobre la porneia, habla sobre la impureza sexual, que es una referencia al código de porneia en Levítico 18, que claramente sostiene la idea de que la bestialidad, entre otras cosas, es inaceptable. Por lo tanto, si nuestra nueva ética cristiana se basa únicamente en que Jesús lo haya mencionado específicamente, entonces la homosexualidad sería el menor de nuestros problemas. Pero Jesús sí abordó el tema de la homosexualidad porque abordó el tema de la impureza sexual. También abordó el tema del matrimonio y la naturaleza del matrimonio. Pero aquí está el otro problema. Al hacer esto, divorciamos a Jesús del resto de la Biblia y permitimos que las personas lo hagan. Les dejamos hacerlo. Bueno, Jesús nunca dijo nada al respecto. Y empezamos a rascarnos la cabeza diciendo, oh, bueno, no puedes divorciarlo del resto de la Biblia. No puedes hacer eso. Y la razón por la que la gente sigue haciendo esto es porque funciona. Pero aquí está el otro problema. Bueno, Jesús nunca dijo nada sobre la homosexualidad. Y solo voy a ser honesto. Puede que les haya contado esto la última vez que estuve aquí. Hay un tipo que vive dentro de mí. Su nombre es Malo Vodie. Todo está bien siempre y cuando lo dejes salir de vez en cuando, ya sabes, ir al campo de tiro o a torneos de Jiu-Jitsu. Estamos bien. Pero ya sabes, a veces, cuando estoy tratando con personas como estas, él quiere hablar con ellas. Y realmente tengo que tratar de no dejarlo salir. Porque no estoy seguro de que ese hermano esté salvo a veces. De todas formas, Malo Vodie se emociona cuando la gente saca este tema. Él se emociona porque dicen, bueno, Jesús nunca habló sobre la homosexualidad. Querido amigo, Jesús es un miembro de la deidad. Jesús ha existido eternamente en perfecta unión con el Padre y el Espíritu, lo que significa que cuando las rocas de fuego y azufre caían sobre Sodoma y Gomorra, Él no estaba ausente ni en desacuerdo. Amén. Él es un miembro de la deidad. Díganlo. Cuando las personas sacan ese tema, no pensamos en eso. No pensamos en el hecho de que Jesús es un miembro de la deidad. Él es un miembro de la Trinidad. Y como tal, no puedes divorciarlo del Dios del lado izquierdo del libro, porque Él es el Dios del lado izquierdo del libro. Perfecta unión. Perfecto acuerdo. Sin desacuerdo alguno. De hecho, Él eleva los estándares. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, si miras a una mujer con lujuria, ya has cometido adulterio en tu corazón. Él eleva los estándares. Así que nuevamente hay esta perfecta unidad. Esto afecta a nuestra adoración y afecta a nuestro testimonio. Adoramos al que es Dios. Adoramos al que siempre ha existido como Dios. Adoramos al que está en perfecta unidad y perfecta armonía con el Padre y el Espíritu. Adoramos al Dios Trino. Jesús es digno de nuestra adoración porque es Dios. Pero incluso más allá de eso, observen lo que dice. A aquel que era, que es y que ha de venir,
de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. Ahora Él lo va a describir. Ahora tenemos el 3. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay un 3. Sobre el Padre tenemos otro 3. Era, es y ha de venir. Ahora vamos a obtener 2 tríadas diferentes sobre Jesús. Jesucristo primero, el testigo fiel. El testigo fiel. Intrínsecamente el testigo fiel. Él es el testigo que solo puede ser fiel. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él es el testigo fiel. Él es quien nos comunica fielmente quién es Dios. Y Él es el único que puede comunicarnos fielmente quién es Dios, porque Él es Dios. Y Dios ha tomado una segunda naturaleza, de modo que en esa segunda naturaleza pueda vivir como el Dios hombre y dar un testimonio fiel de Dios. Así que Él es el testigo fiel en ese sentido, pero también es el testigo fiel en otro sentido. Recuerden que hay estas 2 naturalezas. Así que en un sentido, Él es el testigo fiel que nos trae la verdad acerca de Dios. Él es el testigo fiel que nos muestra en carne quién es Dios. Pero en el otro sentido, como un hombre que vive como hombre bajo la ley, Él es el testigo fiel que guardó la ley. Ahora, al decir que Él es el testigo fiel, esto no ocurre en el vacío. Decir que Él es el testigo fiel lo coloca en la línea de la historia redentora y demuestra su superioridad sobre todos los demás testigos que vinieron antes que Él. Él es el testigo fiel. Hubo otros testigos que no fueron fieles. Él es el testigo fiel. Ahora, esto va en ambas direcciones. Va hacia atrás, hacia todos esos testigos que vinieron antes y que no fueron del todo fieles. Y también va hacia adelante, porque el resto del libro de Apocalipsis trata sobre esos testigos que son fieles hasta la muerte y sobre Cristo, el testigo fiel que eventualmente vengará el martirio de sus santos. Así que, mirando hacia atrás, Él es el testigo fiel. Y esto es increíblemente importante. Por cierto, esto es de lo que se trata el Evangelio de Mateo. Nuevamente, esta es otra de esas áreas donde nuestro testimonio entra en juego. ¿Cuántas veces las personas nos dicen, bueno, tienen todos estos evangelios y no todos dicen exactamente lo mismo y no tienen todo en el mismo orden? Y nosotros entramos en todo tipo de convulsiones. Nuevamente, Malo Vodie disfruta de esto. Tengo que contenerlo porque realmente lo disfruta. Dice, sí, tienes diferentes evangelios, porque tienes diferentes personas escribiendo a diferentes audiencias. Y cuando hablas a diferentes audiencias, tienes diferentes entendimientos. Comunicas diferentes cosas. Por ejemplo, Mateo está comunicando a una audiencia judía. Y cuando Mateo comunica a esta audiencia judía, comunica que Jesús es el Israel fiel. ¿Cómo lo hace? Bueno, si retrocedes y miras el lado izquierdo del libro, Dios crea al hombre, y el hombre peca. Y cuando el hombre peca, Dios trae juicio, pero también trae esperanza. Trae esperanza en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Así que hay uno que vendrá de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Esto será tratado. Esa es la declaración de tesis del resto de la historia redentora. Durante el resto de la historia redentora, estamos buscando la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, el testigo fiel. Y hay muchos en esa línea, pero en última instancia, todos ellos fallan. Pasamos por esa línea y, eventualmente, llegamos a estas personas que se convierten en israelitas. Abraham, Isaac, Jacob y estas 12 tribus que finalmente van a Egipto. Curiosamente, Mateo comienza su evangelio con ¿qué? Una genealogía. ¿Por qué? Para trazar a Jesús como la simiente prometida. Bueno, después de identificarlo como la simiente prometida, ¿qué sucede? ¿Qué le pasó a Israel? Faraón quiso matar a todos los niños varones y tuvieron que ser protegidos mientras estaban en Egipto. Herodes quiere matar a todos los niños varones. Y Jesús va al mismo Egipto para ser protegido allí. No solo es la simiente prometida, sino que también es la simiente protegida. Eventualmente Él sale y luego pasa por el bautismo. ¿Dónde? En el Jordán.
el mismo lugar por donde Israel tuvo que pasar antes de entrar en la tierra prometida. Él va al desierto, como Israel fue al desierto. Ellos estuvieron allí 40 años. Él es tentado allí durante 40 días. Mientras es tentado de tres maneras muy específicas: la codicia de los ojos, la codicia de la carne y el orgullo de la vida. Las mismas tres cosas que llevaron al primer Adán a comer del fruto. Pero el último Adán es el Adán fiel, no como el primer Adán. Él es el testigo fiel. Luego sube a una montaña y comienza a enseñar, algo así como Moisés. Y dice: ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Después de enseñar durante algunos capítulos, baja y comienza a sanar y a expulsar demonios, algo así como la conquista. En otras palabras, Israel era infiel. Tenían la ley, y la ley no podía salvarlos. Tenían jueces, y los jueces no podían salvarlos. Finalmente obtuvieron reyes, y los reyes fueron infieles y no pudieron salvarlos. Finalmente tuvieron profetas, y finalmente fueron llevados lejos de su tierra. Cristo viene como el testigo fiel, el profeta, sacerdote y rey, que es fiel donde Israel no fue fiel. Él es el último Adán. Él es la simiente prometida. Él es el Israel fiel. Él es el testigo fiel. Este es nuestro Jesús. Él está conectado a toda la historia redentora e incluso hacia adelante. Él es el testigo fiel que vindicará a aquellos que mueran a manos de la Trinidad impía. No solo es el testigo fiel, sino que también es el primogénito de los muertos. Me encanta eso. Él es el primogénito de los muertos. No dice que sea el único resucitado de entre los muertos. Dice que es el primogénito de los muertos, lo que significa que habrá otros resucitados después de él. Amén. Así que Jesús no solo conquista la muerte, sino que conquista la muerte en nombre de todos aquellos que están en él, para que tengamos la esperanza de que también conquistaremos la muerte. Esto es de gran importancia. Entonces, ¿qué quiere decir el mundo? ¿Qué quiere decir el liberalismo? El liberalismo quiere decir que la resurrección puede ser verdad o no. En realidad, no importa. ¿Por qué? Porque en última instancia, solo necesitamos a Jesús como un ejemplo moral. No lo necesitamos como un simple ejemplo moral. Necesitamos a alguien que pueda conquistar la muerte y la tumba. Y eso es precisamente lo que Cristo ha hecho. Porque la muerte es el último enemigo. Todos enfrentaremos este último enemigo. Y Cristo es quien ha sido victorioso sobre este último enemigo. Disculpen, me emocioné un poco. Volvamos al punto. Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Todas las religiones básicamente dicen esto. Necesitas tener una experiencia religiosa. A partir de ese momento haz más cosas buenas que malas y espera lo mejor cuando mueras. ¿Es esto una simplificación excesiva? Solo ligeramente. Solo ligeramente. El cristianismo no comunica eso. La Biblia no comunica eso. La muerte es real. Es el último enemigo. Todos pasaremos por ahí, a menos que el Señor regrese primero. Pero cuando llegue ese momento, hay uno que conquistó la muerte. No esperamos que la muerte pueda ser superada. Sabemos que la muerte ya ha sido superada. ¿Por quién? Por el testigo fiel. ¿Y quién es Él? Dios mismo. Él es el testigo fiel y el primogénito de los muertos. Servimos a un Salvador resucitado. Adoramos a Cristo en medio de nosotros. No solo recordamos a Cristo que fue. Adoramos a Cristo. Estamos en Cristo. Tenemos unión y comunión con Cristo. Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo perpetuamente por nosotros. Él ha superado la muerte, ha vencido la tumba, ha obtenido la victoria, y no solo en su propio nombre. Él es el primogénito, lo que significa que hay otros que le siguen. Y por último, el soberano de los reyes de la tierra. Me encanta eso. Por cierto, cuando pones esto en contexto, tienes que entender que vemos a los reyes de la tierra varias veces en Apocalipsis, especialmente cuando nos acercamos al final. Porque lo que sucede es que el adversario, la ramera, la bestia, el falso profeta y el dragón reúnen a los reyes de la tierra, y los reyes de la tierra vienen a luchar contra Dios.
Pero cuando lees eso al final de Apocalipsis, se supone que debes recordar que en el capítulo 1 ya leíste que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Eso significa que no hay ninguna autoridad humana que esté por encima de su autoridad. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Eso significa que no hay ninguna autoridad humana que pueda frustrar lo que Cristo ha hecho y está haciendo. No teman, santos. Es una cosa ser activos en nuestra comunidad. Es una cosa ser activos en nuestra cultura. Es una cosa ser activos en la política. Es otra cosa sentarse en la esquina temerosos porque una decisión se tomó o alguien fue elegido, y pensamos que eso frustrará el plan del soberano de los reyes de la tierra. Por favor, siéntanse tranquilos si están preocupados por eso. Amigos, Dios no está postulándose para ser Dios. Cristo es el soberano de los reyes de la tierra. No me malinterpreten. No estoy diciendo que nuestra vida política no sea importante. No escucharon eso de mí. Eso no es lo que estoy diciendo en absoluto. Lo que estoy diciendo es que nuestra esperanza no está allí. ¿Por qué pondría mi esperanza en los gobernantes de la tierra cuando sirvo al gobernante de los gobernantes de la tierra? Mi esperanza no está allí. Un aviso. América y la Nueva Jerusalén no son sinónimos. Solo lo digo. Ahora, podría estar ubicada cerca de Texas, pero en cuanto al resto del país, bueno, ya saben. Pero a veces pensamos así, y pensamos, oh, ¿qué le pasará a América ahora? No en el sentido de que amo mi país, amo a las personas aquí, amo las libertades que tenemos aquí, sino casi como si creyéramos que esto es la Nueva Jerusalén. Creemos que esta es la nueva tierra y los nuevos cielos. Creemos que esto es lo mejor que puede existir. Y si algo sucede aquí, entonces Dios ha caído de su trono. Déjenme darles dos razones por las que eso es problemático. Número 1. Eso es problemático porque este no es nuestro hogar. Número 2. Eso es problemático porque es arrogante, egocéntrico e ignorante. ¿Cómo? Cada vez que dices eso, le estás diciendo a Conrad Mbewe y a otros del mundo, tenemos más libertades aquí porque somos más piadosos que tú. Y si ustedes fueran tan piadosos como nosotros, tendrían un mejor país. Ahora, nunca diríamos eso. Bueno, sí lo dirías, porque piensas que cuando las cosas no van bien aquí, es porque la iglesia ha dejado de ser lo que debe ser. Y si la iglesia fuera un poco más piadosa, las cosas serían mejores aquí. Por extensión, bajo esa misma lógica, cada país que no disfruta actualmente o históricamente de las mismas libertades que nosotros, la culpa recae en ellos. ¡Qué vergüenza! Y cualquiera que haya entrado en una iglesia fuera del suelo estadounidense sabe exactamente de lo que estoy hablando. Algunas de las personas más piadosas en la faz de la tierra han tenido cadenas puestas en las puertas de sus iglesias, han tenido sus lugares quemados o han sido asesinados por su fe. Algunos de los santos más piadosos en la historia de la iglesia han sido asesinados por su fe en lugares donde no disfrutan de las libertades que nosotros disfrutamos. Algunos de los hombres y mujeres más piadosos del mundo hoy están en prisión en algún lugar, con iglesias orando por ellos de formas que ustedes jamás han orado en sus vidas. ¿Cómo nos atrevemos? ¿Cómo nos atrevemos? Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Todos los reyes de la tierra, y ellos responderán ante él. Esto no significa, y no puede significar cuando lees el resto de Apocalipsis, que si el pueblo de Dios es lo suficientemente piadoso, los reyes de la tierra los amarán. Porque si sigues leyendo, los reyes de la tierra son los que matan al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por su piedad. Porque odian a Cristo. Así que la gran ironía es que debido a esta experiencia absolutamente anormal y completamente inusual que hemos tenido aquí, el resto del mundo cristiano y el resto de la historia de la iglesia no han experimentado lo que hemos experimentado aquí. Es una anomalía completa y no es porque seamos más bonitos que los demás.
El hecho es que estamos tan mimados, arrogantes y egocéntricos que ni siquiera podemos levantar nuestros ojos para ver lo que nuestros hermanos y hermanas piadosos están experimentando y reconocer, primero, que no es porque seamos más piadosos que ellos, y segundo, que nuestra cristología afecta más de lo que creemos. Bueno, esas son las tres cosas principales. Ahora pasamos de lo objetivo a lo subjetivo. En primer lugar, hay una imagen de Cristo, que es digno de nuestra adoración porque es Dios, porque es un miembro de la Trinidad. Vemos esta imagen de Él, de su Padre y del Espíritu en esta unión y comunión dentro del contexto de la Trinidad. Luego vemos que Jesús ha asumido otra naturaleza, que Él es el Dios hombre. Y como el Dios hombre, Él es el testigo fiel. Tanto el testigo fiel como Dios hacia el hombre, como el testigo fiel como hombre hacia Dios. Tanto el testigo fiel del pasado, porque Él ha logrado lo que todos los otros testigos no pudieron, como el testigo fiel del futuro, porque Él vindicará a todos aquellos testigos fieles que son fieles hasta la muerte. Él es el primogénito de los muertos, porque Él es el testigo fiel, y Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y debido a todo esto, Él es digno de nuestra adoración. Debido a todo esto, y mientras damos testimonio de Él de esta manera como digno objetivamente. Y todo esto es verdad, y necesitamos experimentar, recibir y comprender el peso de todo esto. Necesitamos comprender el peso de su majestad. Necesitamos tener esta imagen en nuestras mentes. Pero justo cuando comenzamos a tener esta imagen en nuestras mentes, y justo cuando el peso de su majestad casi se vuelve demasiado para soportar, justo cuando comenzamos a decir, ni siquiera puedo mirar hacia Él, tal vez debería entrar en su presencia de espaldas, Juan dice, a Él que nos ama. Él es Dios. Adórenlo. Él es el testigo fiel. Hónrenlo. Él es el primogénito de los muertos. Reveréncienlo. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Témanlo. Él nos ama. Sé que abusamos de esta palabra, pero eso es asombroso. Él nos ama. El amor es significativo y está directamente relacionado en proporción con la magnitud de aquel que ama. Es una cosa decir, mi perro me ama. Simplemente lo hacen. Es otra cosa decir, mis hijos me aman. Y aún más decir, mi esposa me ama. Nuevamente, cuando tienes mi perro es un perro. Él me va a amar porque lo alimento. Me va a amar porque lo alimento y porque no es un gato. Amén a eso. Simplemente lo hacen. Eso es lo que hacen los perros, ¿saben? Había esta caricatura donde había unos perros sentados frente a su plato y decían, hombre, estas personas nos alimentan, nos cuidan, deben ser dioses. En el siguiente cuadro había unos gatos que decían, estas personas nos alimentan, nos cuidan, debemos ser dioses. Algunos de ustedes tienen gatos, saben exactamente de lo que estoy hablando. Pero nuevamente, mi perro me ama porque lo alimento. Mis hijos, eso es diferente. Tienen una comprensión completamente diferente de quién soy. Eso es distinto. Mi esposa, eso es aún más diferente porque mis hijos piensan que soy Superman. Mi esposa sabe que no lo soy y aún así me ama. Jesús me conoce mejor que mi esposa y Él me ama. Entonces, no solo es digno de mi adoración, de mi reverencia, de mi temor, sino que además me ama. Y esto me hace desear darle aún más la adoración, la reverencia, el temor y el honor que merece, porque Él me ama. Y no es un amor sentimental ni superficial. Lo que se dice aquí no es que Jesús siente algo cálido en su corazón cuando piensa en mí. Eso no es lo que se dice aquí. Juan es claro en esta imagen. Y nuevamente esto es importante. Aquí es donde nuestro testimonio entra nuevamente. Porque ¿cuántas veces confrontamos el pecado y la gente dice, oh, solo necesitamos ser más amorosos? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa realmente ser más amoroso? Es que eso no sonó muy amoroso. ¿Saben que a veces el amor no suena muy amoroso? Si mi hijo está a punto de correr frente a un auto, mi amor no sonará sentimental ni superficial. Incluso puede sonar violento. Si la casa de mi vecino está en llamas y él está dormido dentro,
Mi amor por mi vecino me llevará a patear la puerta, romperla si es necesario, y arrastrarlo fuera de su casa. Ahora, si sacan eso de contexto, puede no parecer amoroso, pero absolutamente lo es. Hemos confundido el amor con sentimentalismo. Solo necesitamos ser más amorosos. No es amoroso decirle a las personas que son pecadores en manos de un Dios airado que están bien. Eso no es amoroso. Entonces, necesita haber un contexto aquí. ¿Qué significa que Él me ama? Significa simplemente que siente algo sentimental hacia mí. Aquel que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre. Ahí está su amor. Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, para llevarnos de vuelta a Dios. Dios demostró su amor por nosotros en esto, que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo. Eso es amor. No es solo sentimentalismo superficial, el amor actúa. Es un acto de la voluntad, acompañado de emoción, que conduce a una acción en beneficio de su objeto. Él nos ama, y hay una demostración de este amor. Él nos ama. Él nos ama. Cristo es amoroso, y Él me ama. Cuando me mira a los ojos y dice, ve y no peques más, Él me ama. Cuando me saca del templo con un látigo, Él me ama. Amó a Pedro y lo miró a los ojos y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué tal eso? Eso es amor. Nuevamente, esto es importante para nuestro testimonio, pero también es importante para nuestra adoración, porque a veces no me siento muy digno de ser amado. Y a veces no creo que Jesús me ame, porque estoy mirando a través del lente de mis propias emociones. Y aquí estoy, no me siento muy adorador, no me siento muy digno de ser amado, no me siento muy amado por A, B, C y X y Z. Simplemente no me siento amado. Y por supuesto, si no me siento amado, eso significa que Jesús no debe estar amándome ahora mismo. Porque si Él realmente me estuviera amando en este momento y vertiendo su amor sentimental y superficial sobre mí, entonces yo sentiría que soy amado ahora mismo. Cuando quieras saber si Jesús te ama, no mires en tu propio corazón. Mira a la cruz. No me siento muy digno de ser amado. Mira a la cruz donde Él murió. Y aquí hay una noticia. Él no sentía ganas de hacer eso. Padre, si hay alguna otra manera que pase de mí esta copa amarga. Queremos pasar rápidamente por esa parte. Queremos ignorar rápidamente esa humanidad de Jesús. No queremos detenernos allí y reconocer a un hombre agonizando antes de morir, sabiendo que la cruz está delante de él. Pero tienes que detenerte allí para apreciar la siguiente línea. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Número 1. Tenemos una imagen, una comprensión adecuada del amor que Jesús tiene por nosotros, basada en el hecho de que Él nos liberó de nuestros pecados muriendo por nosotros en la cruz. Pero también tenemos otra imagen de la demostración trinitaria de amor por nosotros, porque el Hijo está allí agonizando, pero se somete a su Padre ¿cómo? Por el poder del Espíritu, y nos hizo un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Él nos amó, nos liberó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes. Vuelvan un momento al lado izquierdo de la Biblia. Quiero que vean esto. Vayan a 1 Pedro capítulo 2. Y luego conectaremos nuestra cristología nuevamente a nuestra adoración y a nuestro testimonio. Vean esto. 1 Pedro capítulo 2, comenzando en el versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuevamente, volviendo a nuestro texto, Él nos amó, nos liberó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Un reino de sacerdotes que ofrecen sacrificios aceptables.
Así que Cristo es digno de nuestra adoración objetivamente porque Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Cristo es digno de nuestra adoración porque, como el Dios hombre, Él es el testigo fiel. Él es el primogénito de los muertos, y Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es digno. Él es digno. Él es digno. Cristo no solo es digno de nuestra adoración y nuestro testimonio, sino que también anhelamos darle nuestra adoración y nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque Él nos amó y porque nos liberó de nuestros pecados con su sangre. A través de la cruz, Él nos liberó de nuestros pecados. Y luego, tercero, nos hizo dignos de adorarlo. Entiendan algo, Cristo es digno de la adoración de todo ser humano que haya vivido. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todos. Él es digno de nuestra adoración, se lo debemos. Y así, el Dios del universo está allí diciendo, doblen sus rodillas y adoren a mi Hijo. Adoren a mi Hijo porque Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Adoren a mi Hijo porque Él es el testigo fiel. Adoren a mi Hijo. Se lo deben como el primogénito de los muertos. Adoren a mi Hijo. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Adórenlo y no adoren a ningún otro. Adoren a mi Hijo. Y el resto del mundo responde, no queremos. Y Él dice, eso es inaceptable. Pero nosotros respondemos, tenemos que hacerlo. Sí, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. No es opcional. Debes adorar a Cristo. ¿De acuerdo? Aquí está mi adoración. Es inaceptable. ¿Cómo se vuelve aceptable? Él te libera de tus pecados con su sangre y te hace un reino de sacerdotes que entonces y solo entonces pueden ofrecer una adoración aceptable ante Dios. Él nos hace dignos de adorarlo. Nos hace dignos de adorarlo. Nuevamente, esto afecta nuestra adoración. Esto afecta nuestra adoración porque ahora nuestra adoración siempre tiene que estar centrada en la cruz. Ofrecemos una adoración centrada en la cruz al Dios Trino. Nuestra adoración también debe estar enraizada en la historia de la redención. Adoramos a Dios por lo que Él es y por lo que ha hecho. Y también adoramos a Dios a la luz de la cruz. ¿Por qué? Porque es la cruz la que nos hace dignos de adorar. Cuando damos testimonio, lo mismo ocurre. Testificamos porque hay un Dios que demanda adoración. Y miramos a un mundo perdido, herido y moribundo, y decimos, le debes a Dios adoración. Adóralo. ¿Cómo les decimos que lo adoren? Pintando una imagen de un modelo de champú metrosexual con manos bonitas y pies perfectos, esperando que sea lo suficientemente hermoso como para provocar una respuesta emocional sincera de ellos, o señalándolos hacia la segunda persona de la Trinidad, demostrando que Él es el testigo fiel, predicando la resurrección porque Él es el primogénito de los muertos, desafiando toda autoridad humana porque Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y luego compartiendo con ellos que, por amor a su pueblo, Él tomó sus pecados en la cruz, murió y resucitó al tercer día. Y nosotros, a través del arrepentimiento y la fe, somos levantados con Él, para adorar al único que es digno de recibirlo. Esto cambia nuestra adoración, esto cambia nuestro testimonio, todo al cambiar nuestra visión de Cristo. Nuestra cultura cree que lo que necesitamos es un Jesús blando, feminizado y no crítico. ¿Sabes por qué? Porque cuando dices a los pecadores, Dios dice, adora a mi Hijo, le debes adoración, los pecadores nos miran y dicen, no me gusta eso. Eso es grosero. Y en lugar de continuar con el resto de la historia, respondemos, bueno, en realidad no es así. Déjame darte otra imagen, ¿qué te parece esta? Como dijo un viejo predicador, cualquier cosa con la que ganes a las personas, es a lo que las ganas. Y si ganamos a las personas para un Jesús hecho a su propia imagen, al quitar aspectos de su carácter, persona y obra que no les gustan, pasaremos el resto de nuestro ministerio haciendo lo mismo. Pero si entendemos quién es Cristo y que Él es objetivamente y subjetivamente digno de nuestra adoración y nuestro testimonio, entonces no temeremos. Y al seguir al testigo fiel, nosotros también seremos testigos fieles.
algunos incluso hasta la muerte. Amén. Ven, Señor Jesús, oremos. Padre, nos postramos ante ti en el nombre de tu Hijo y en el poder de tu Espíritu, reconociéndote como el único Dios verdadero, santo, vivo y justo. Un Dios en tres personas, existiendo eternamente en perfecta unidad, armonía y comunión. Nos postramos ante ti en el nombre de tu Hijo, a quien enviaste para ser nuestro Redentor. Tu Hijo, el testigo fiel. Tu Hijo, el primogénito de los muertos. Tu Hijo, el soberano de los reyes de la tierra. Tu Hijo, quien nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Tu Hijo, quien nos ha hecho un reino de sacerdotes para ti, oh Dios, para que a ti sea el honor y la gloria por siempre. Concede por tu gracia que nuestra adoración y nuestro testimonio sean conformes a estas verdades, reflejando estas verdades. Concede que podamos ofrecerte aquello que mereces, y concede que podamos testificar de ello, para que Cristo pueda recibir la plenitud de la recompensa por la que murió. Ayúdanos, Señor, no solo a objetar las imágenes de Jesús en nuestra cultura, sino a insistir en la precisión bíblica. No solo porque queremos tener la razón, sino porque deseamos adorarte en espíritu y en verdad, porque deseamos conocerte como tú te has revelado a nosotros en tu palabra, porque deseamos adorarte de las maneras que tú has considerado apropiadas, porque reconocemos nuestras propias limitaciones y debilidades, reconocemos nuestra propia miopía y egoísmo, y así nos rendimos a ti. Concede ahora que incluso la oración de nuestros corazones y las palabras de nuestras bocas sean aceptables a tus ojos. Que Cristo sea magnificado en nosotros, a través de nosotros y por nosotros, más de lo que jamás lo ha sido. Que podamos descansar en Él, permanecer en Él y Él en nosotros. Esta es nuestra oración y la pedimos en ese nombre que está por encima de todo nombre. Ese nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor, para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén.